Procuraré ser, como tenemos tiempo, ¿no? Procuraré ser más bien lento. De todas formas, los debates son siempre fundamentales, aunque no tenga un día claro, que no está del todo claro. Y bueno, va a ser un poquito, no por nada, sino por, digamos, defecto del animal, provocador a la cosa, un poco terrorista. Esperemos que nadie se preocupe, esto no saldrá de aquí y no tendrá, por supuesto, ninguna consecuencia. Pero vamos, yo encantado de que después me fusiléis en el debate, ¿de acuerdo? Es decir, que me doy la contraria punto por punto, porque además buena parte de las cosas que planteo son extremadamente problemáticas y discutibles y peligrosas. Hasta peligrosas si el pensamiento tuviese algún tipo de efecto, cosa muy dudosa, la palabra o el escrito tuviera algún tipo de efecto. Primero, bueno, recordaros que una cosa que anda por ahí no es del todo improbable. Por lo menos. La idea de que vivimos en una especie de ficción, de que toda sociedad es una ficción, y bueno, pues esta pues, posiblemente tanto más que cualquier otra, porque bueno, toda sociedad es un compacto, un plexo de relaciones. Ninguna sociedad puede ver los prejuicios que le permiten ver. Es una frase que vale para todas las sociedades. Los bantúes, antes de la conquista europea de África, los tuaregs, los norteamericanos de ahora y los españoles. Ninguna sociedad puede ver los prejuicios que le permiten ver. Para eso son prejuicios. Entonces es posible que vivamos todas las sociedades, también la nuestra, la europea, la occidental, la española, etcétera, en una especie de ficción imprescindible para vivir, que haríamos sin el teatro, sin la ficción, sin la actuación, etcétera. Pero además, de alguna manera, el carácter ficcional de todas las sociedades se ha reforzado en esta porque, bueno, no solo las nuevas tecnologías, sino la epistemología, la antropología que subyace a esta sociedad casi prohíbe cualquier relación directa con lo real. Y nos pasamos el día intercambiando estampitas, imágenes, logos, efectos virales, y pocas veces estamos a solas con nada. Fijaros que, por ejemplo, hoy en día hay una prohibición implícita para estar a solas y para estar en silencio. Este verano en San Francisco era casi cómico como los norteamericanos, por ejemplo, son incapaces de estar en silencio, vayan solos en grupo, en un sitio en el cual se rodaba silencio, que era el Parque Muir, en las afueras de San Francisco, el famoso Parque de las Secuoyas y tal. El silencio es una especie en vías de extinción, lo cual indica que la conexión es un poco la religión de la sociedad actual, una conexión más o menos perpetua, una especie de religión de la circulación en la cual es dificilísimo pararse. ¿Cuándo nos paramos? ¿Cuándo nos paramos? Si hasta para dormir hace falta agotarse un poco con las imágenes de la televisión, una copita, a veces una pastilla. ¿Cuándo nos paramos? Rarísimamente. ¿Cuándo nos paramos a observar? Fijaros en detalle de hace media hora. Vengo en el metro, un metro continuo, no había separación entre vagones, y allá por Ventura Rodríguez pasa un chaval de unos 25 años, supongo que extranjero, con un papelito. Me conmovió que no dijese nada, un papelito que ni siquiera leí que nadie leyó, y me conmovió también, me sentí culpable ver que se acercaba hasta el final del metro, 30 metros más, y que ni Dios le miraba, ni a él ni al papel, ni le daba una puñetera moneda. Entonces le hice gestos, me sentí culpable, hice gestos, Él preguntó, ¿yo? Sí, ven, toma, y le enseñé. Debía haberme levantado, pero como me sentí culpable, le hice volver, le di €1. Nadie, absolutamente nadie se fijó en esta tontería. Nadie, todo el mundo estaba, el pasillo estaba libre, todo el mundo sentado, absorto en sus cosas. Vimos una sociedad ensimismada en las conexiones, lo cual, por otra parte, indica que puede pasar cualquier cosa en nuestro entorno y en nuestro cuerpo y seremos los últimos en enterarnos. Esto obliga a que el arte sea provocativo para conseguir algo y permite también que cualquiera que quiera decir algo, producir un efecto también, quizás yo hoy, tenga que tener una especie de gesto terrorista para lograr algún tipo de impacto. Porque vivimos rodeados de impactos, estamos saturados de impactos. El ensimismamiento es una saturación de impactos. Fijaros que hasta tal punto está prohibido pararse para fijarse en algo, pararse para percibir, para escuchar, para ver no pantalla, sino lo real que nos rodea, que
Todas las películas de terror, decidme una que no puede verla, pero decidmela. Todas las películas de terror clásicas comienzan con una parada, con una detención de las conexiones. Psicosis, cuando se para el coche por avería. Poltergeist, que la recomiendo, que es infantil, cuando también la casa se queda aislada por una tormenta. Funny Games, que también la recomiendo, aunque esa noche no dormiréis, cuando todas las conexiones se interrumpen. Todo el terror comienza con una parada, con una interrupción de las conexiones, se va la luz, lo que sea, se para el ascensor y tienes que hablar con el vecino, en fin. Todo ese tipo de escenas son el comienzo del terror para nosotros. Esto tiene que ver sin duda mucho con el temor ancestral y nuevo a estar a solas. Ancestral en la humanidad, pero renovado en nuestros tiempos. Hay un pánico nuevo a ser marginal, quedarse a solas, quedarse solo, perder los amigos, perder las conexiones, etc. Hay un autor que os recomiendo que se llama Byung-Chul Han, el nombre es muy difícil, pero el apellido es muy normal, Han, H-A-N. Os recomiendo, por ejemplo, 2 libros, La Sociedad del Cansancio, cuestan 7 euros cada uno, están en Herder, La Sociedad del Cansancio y La Agonía del Eros. Han, ex ingeniero coreano, emigrado a Alemania y convertido a Alemania al pensamiento, pues ha hecho una descripción preciosa del pánico en nuestra sociedad a todo lo que sea negativo, a todo lo que sea un marrón, oscuro, negativo, parada, sombras, etc. Y cómo este pánico pueril a las sombras es lo que mueve, es el combustible de la velocidad social. Con las enfermedades personales consiguientes, el agotamiento de todo el mundo, la ocupación infinita de todo el mundo, el que no tengamos tiempo para nada, la depresión más o menos crónica de la mitad de la población, por ejemplo en Francia, etcétera, etcétera, etcétera. Perdona, la fatiga crónica. ¿El nombre ese de la obra que has dicho que era raro? ¿Cómo es? La Sociedad del Cansancio, una, y la otra es La Agonía del Eros, de Han. El apellido es Han y lo tenéis en Herder, con H, las 2 obras. ¿Esto cómo se podría explicar también de otro modo? Bueno, pues que vivimos en una sociedad en la cual la visibilidad, la imagen y el reconocimiento mutuo ha constituido una pared invisible, una pared sin muro. La paradoja de una pared sin muro, de una pared sin ladrillos, sin muros, sin frente de choque. La visibilidad, la imagen, el reconocimiento, es decir, las conexiones, es la madre de todas las paredes. Es lo que me permite a mí viajar constantemente por todo el mundo y viajar con un aislamiento portátil, en el cual prácticamente nada imprevisto me va a rozar. Nada real, sucio, oscuro me va a rozar porque cabalgo perpetuamente en una especie de cárcel móvil, prisión portátil. No hace falta insistir mucho, no sé si para vosotros hace falta insistir en esto, que toda esta antropología, toda esta mutación antropológica ha venido del norte. Nos la han colado del norte, a veces sin vaselina. Es un efecto tardío del viejo puritanismo del norte, que siempre ha odiado la vida en la tierra, habitar la tierra para ser eficaces económicamente. Ya en la revolución luterana y calvinista, sobre todo calvinista, que funda, por ejemplo, Norteamérica, el peor pecado era perder el tiempo con la vida de los hombres, perder el tiempo con los hombres, en la comunidad indiscriminada de los hombres. Y, por ejemplo, un libro clásico sobre el origen del capitalismo, el de Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, sitúa en una repugnancia, en una aversión a la cultura de los sentidos, al hecho de estar aquí ahora, mirarlos a los ojos, escucharlos, capturarlos, en fin, la cultura de los sentidos y el origen del capitalismo. Una especie de refugio en la interiorización de origen protestante, calvinista, etc. Y esto no ha hecho más que multiplicarse con las tecnologías de la conexión. Las tecnologías de modo que triunfan por doquier son las tecnologías del retiro. No hay por qué no decir esto. Son tecnologías del retiro siempre. La imagen del metro de hoy es una imagen entre otras 1000 que podíais poner vosotros. Es decir, acabo de ver un vídeo hace un mes
en el cual un vídeo, no sé si casual o no, en el cual un chaval en Japón, en un callejón de Japón, recorre todo el callejón y nadie se da cuenta que está siendo filmado. Todo el mundo está ensimismado en su pantallita. Las pantallas no separan el mundo. Es mentira que sea una conexión con la diversidad del mundo, los relieves. Es mentira, es la madre de todas las paredes, el ideal de todas las cárceles. Y además, no olvidéis, queridos alumnos, que la humanidad siempre ha soñado con poder ser prisionera. Y las prisiones son muy cómodas. Si consigo una buena prisión, es un buen hotel, ¿de acuerdo? Una buena prisión en la cual los virus no me lleguen, los enemigos no me lleguen, lo imprevisto no me llegue. Siempre ha soñado con esto, así la dibuja Platón hace 2500 años, la humanidad como un grupo de prisioneros que solo puede mirar al fondo de la caverna, y bueno, de alguna manera este sueño, que cada social lo ha cumplido, intentado a su manera, pues se ha realizado de manera óptima y máxima en el mundo contemporáneo. Es evidente que el arte siempre ha sido una línea de resistencia para esto, o por lo menos cierta línea de arte siempre ha representado una línea de resistencia para esto. ¿Por qué? Porque el arte, en versiones muy distintas, yo que sé, Egon Schiele por aquí, Mark Rothko por allá, los vídeos de Bill Viola por acullá, lo que queráis, los cuadros de Antonio López, las películas de Lonitza o de Guérin o de Mercedes Álvarez, siempre ha sido un intento más o menos desesperado, quizás cada día más desesperado, por traer aquí el exterior que estamos empeñados en olvidar, ignorar, reprimir. Exterior que no tiene por qué ser radasca, puede ser sencillamente de una puta vez, con perdón, mirar la cara del prójimo, que es lo que hace esta portentosa película casi clandestina, un clásico clandestino de Sergei Lonitza. ¿Qué es lo que hace el arte que nos deja memoria realmente? No las cositas del arte que aquí y allá producen un efecto viral, son el éxito de la década, etcétera, sino el arte que perdura, sea clásico, sea ultramoderno. Pues es traer una imagen nueva de la afuera, una imagen insoportable de la afuera, del exterior, que siempre ha sido vivido, etc. Todo artista ha pasado antes una temporada en el infierno, y si no, no tiene nada que contar. Y es una imagen del infierno que es vivir lo que nos trae, con estilos muy distintos, con tempos, cadencias muy distintas, y si no, no hay nada que ver, nada que escuchar ahí. Esto vale, creo yo, para artistas muy distintos que no se sentarían en la misma mesa, no estarían cómodos en la misma habitación, muy distintos, de tradición, de ideología política, de formación, etc. Cuando hace unos años mi hijita, Dulce Ser como vosotros, me pidió, hace ya años, ya tendría 8 años o algo así, me pidió un disco un libro de Lady Gaga. Entonces, bueno, yo me preocupé de mirar quién era Lady Gaga, entonces hace 8 años así, Lady Gaga todavía lleva en su brazo, yo creo que ya lo he olvidado, una frase que es emblemática del siglo XX, que está en el libro de Rilke, Cartas a un joven poeta. Un joven poeta le pregunta, en unas cartas reales, a Rilke, un poeta consagrado: mire usted, ¿podría decirme si mis poemas valen o no valen? Si sirven, si tienen algún valor. Rilke le contesta: a ver, no pregunte tanto, pregúntese a usted a sí mismo, ¿podría vivir sin ellos? ¿Podría vivir sin hacer estos poemas? Esta es la cuestión clave del arte. Creo que una obra de arte se mide por un efecto medicinal radical, según el cual, de no hacerlo, esa persona enfermaría, enloquecería o se convertiría en una bestia. De alguna manera, toda obra de arte potente, que nos deja huella, está en lugar de, exagerando un poco, un suicidio o un crimen que se podía haber cometido contra uno mismo, contra los demás. Hay algo de eso, de un infierno, en vez de volcado contra los demás en forma de arma, domado en una imagen. Hay algo de eso en toda obra de arte, y es lo que tenía grabado con su brazo Lady Gaga entonces. Creo que es una persona muy distinta ahora, el éxito hace efectos milagrosos en las personas. Tenía esta frase: pregúntese si viviría sin ello. Y creo que es la única pregunta que hay que hacer para cualquier obra. Puesto que es discutible el estilo o la configuración, pero si una obra de arte no ha nacido de un legendario peligro de supervivencia, ¿de dónde ha nacido?
de internet, de buenas lecturas, vamos, no me hagan reír. De la cultura, no me hagan reír, es una patraña todo eso. De la información, ¿acaso? Que ha producido la humanidad más inculta del mundo. ¿De dónde nace una obra de arte más que de una conexión con esa naturaleza que se esconde continuamente? Que es el colmo de lo sofisticado. Naturaleza que está en los rostros, en los cuerpos, en los paisajes, en las calles sucias de las ciudades. ¿De dónde nace el arte más que de una conexión u otra, muy distintas, con esa naturaleza que es el colmo de lo espectral? Una naturaleza, decía Heráclito hace 2500 años, que ama esconderse. ¿De dónde nace el arte? El arte más que de esa exterioridad externa al encierro cómodo en el cual siempre estamos, hoy en día más que nunca, que nos asusta. Ese exterior que nos asusta, aunque no tenga que ver con Alaska. Ese exterior que constituye quizás lo más lejano, lo más ártico de todo adentro, aunque seamos laicos y no creamos en el alma o algo así, de todo adentro de la vida humana. En un texto precioso que también os recomiendo, pero no voy a recomendar mucho más, que una entrevista preciosa de Baudrillard de hace unos años que se llama La parodia del arte, la comedia del arte. La comedia del arte la encontré por ahí. Baudrillard dice más o menos, habla de la poesía, pero habla de la operación poética de la forma. Habla de la operación poética de la forma como el ABC del arte. Dice, esta operación poética de la forma intenta reproducir, darle cabida, darle lugar y palabra a una experiencia singular, a una experiencia que siempre es singular. Y en ese sentido el arte tiene que ver con un exterior que nos golpea, no con la cultura. Dice, la cultura es una patraña de un continuo cambio de canal con mando a distancia, ahora Shelle, después televisión, más tarde palomitas, después cañas. Esto es la cultura. Dice, todo lo malo que le pase a la cultura me parece bien, para que el arte perviva, para que la operación poética de la forma perviva. Lo dice así, todo lo malo que le pase a la cultura me parece bien. Lo dice delante de una periodista muy progresista que se pasa toda la entrevista muy tensa, llega a medio acusarle de ser de extrema derecha, y Baudrillard se ríe, ya es un señor mayor, respetable, pero más o menos este es el contenido. Entonces, ahora os voy a poner un ejemplo de alta indefinición. Alta indefinición no es un puro y simple tonto juego de palabras, aunque también es un tonto juego de palabras, es un poco la idea de que todo arte, sea Viola por aquí, sea José Rivera por allá, o Velázquez, o a veces Dalí incluso, Shelle, Zoe Twombly, gente muy distinta. Todo arte es el atrevimiento impertinente que ha coqueteado con el infierno, que ha coqueteado con el diablo, para darle forma a algo que jamás será nuestro, que jamás podremos captar. En ese sentido, tiene más que ver con la indefinición que con la definición. Vivimos en la cultura de la definición, en la obsesión policial por la definición. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu carrera? ¿Tu número de carnet? Vivimos en esta lógica policial de la definición, de las definiciones. Todo el mundo debe llevar su matrícula visible, el carnet de identidad en la boca, y sin embargo el arte, en medio de este panorama policial que es toda sociedad, y esta posiblemente más que ninguna que hayamos conocido, el arte en medio de este panorama policial abre una vía de conexión con la indefinición, con lo indeterminado. Y creo que es un ejemplo, entre otros mil muy distintos, la película de corto de Lomnitsa, ruso, del año 2000, que se llama Polustanok, que creo que en ruso es La Parada, aunque figura por ahí como The Train Stop. Polustanok, que ahora quizás no lo encuentre. Sí, es esto. Polustanok no cuenta nada, no tiene tema, es una imagen de la humanidad que espera sin que nada llegue. Una estación filmada. La única vez que la puse, la presenté como la peor película del mundo, y hubo una curiosa discusión después, entre otras cosas, con lo siguiente. Son actores extremadamente sofisticados los que aparecen aquí, o Lomnitsa sencillamente ha colado la cámara clandestinamente en una estación y he escogido imágenes, ¿de acuerdo? Fijaros, solo dura 20 minutos, tiene mucho que ver con lo que he contado hasta ahora.
a la vista, no hay grandes acontecimientos, nadie enseña sus partes íntimas, no se produce ningún asesinato. ¿Qué ocurre cuando no hay espectáculo? Cuando no pasa nada en ese sentido espectacular. Es un poco el tema de esta película, o de la película Patterson, no sé si la habéis visto, o de las películas de Lois Patiño. Fijaros, por ejemplo, una cosa que se llama Montaña en Nieve, de Lois Patiño, que manda por aquí, 35 años, o una cosa preciosa de Guérin llamada En Construcción, de hace 10, 15 años. Bueno, un poco el tema de qué es la realidad cuando intentamos retiramos toda escenificación, intentamos mirar y escuchar una cierta inmediatez, siempre tapada por el espectáculo social que nos rodea. Y esto remite a una vieja historia, que a lo mejor el arte es, en definitiva, el arte de vivir. A lo mejor el arte es la tecnología punta para vivir. Por eso el arte puede estar en todas partes y casi nunca está donde se presenta, donde se ofrece, en los museos, en las galerías, sino en cualquier lado. Por eso el arte puede estar más en una ama de casa que hace de su vida un arte, incluido el coñazo de su marido y de sus hijos, que en un artista célebre. Por eso el buen arte, quizás, también en el caso de Lolisa, siempre está a un paso del abandono del arte. Pensad en tantos artistas que han dejado el arte para poder vivir. Mejor dicho, que siguieron viviendo dejando el arte, como si el arte fuera una cosa que ya está con tal de que la vida siga. Es un poco el tema de esta película y de otras películas muy distintas a esta. Si veis, por ejemplo, El árbol de la vida de Malick, es algo así, prácticamente no tiene tema. Si veis, por ejemplo, Boyhood de Linklater, es algo así, no tiene tema. 15 años de una vida, con todas sus tonterías. Y esto conecta con unas ciertas radicalidades a la hora de concebir el arte del siglo XX, por ejemplo, como cuando Duchamp, respondiendo a una pregunta de Pep Caban, dice, bueno, en realidad mi arte realmente mi arte en el sentido radical, ha sido mi forma de organizar el tiempo. El arte como un modo de emplear el tiempo. Cuando se le cuenta lo que es el arte a un primitivo de no sé qué tribu, que el arte es esto, y el arte es lo otro, y el arte es la búsqueda de la belleza, y el arte es la búsqueda de la perfección de la forma, y el arte es cierto perfeccionismo en el acabado de las cosas, contesta él, cuando por fin lo entiende, un miembro de una tribu en la cual no existía el arte como institución separada, no existía posiblemente ni siquiera la palabra arte, mucho menos la institución, dice, ah, ya, pero nosotros no necesitamos eso, hacemos las cosas bien. Esta es un poco la idea. El arte en el sentido radical es igual que hacer las cosas bien, afeitarse, comer, cocinar, pasear, eso es el arte. Y creo que esto está en todos los grandes del arte, es decir, si vemos con un poco de detenimiento los cuadros de José de Rivera, un gran clásico desconocido español, lo tenéis por ahí casi gratis en el Prado, o ya no digamos Velázquez, por supuesto, pues veremos esta vocación de definir lo indefinible que es la existencia más común. No es casual que en todos los clásicos del barroco español, por ejemplo, sean cruciales las figuras de los pobres, de los don nadie, en los cuadros, a veces en lugares secundarios, como es en cierto modo todos los personajes de esta película de Don nadie, sean actores o no, representan a un don nadie. Entonces, esta alta indefinición sería, en cierto modo, uno de los momentos culminantes del arte contemporáneo. Esta alta indefinición que tiene que ver con lo subversivo de no querer decir nada, lo subversivo de expresar la inanidad de la condición humana, de existir, lo subversivo de que no hay un mensaje, este es el mensaje, el otro es el mensaje, tal o cual propuesta política, lo subversivo de pararse a escuchar y mirar. Fijaros en esta frase de un autor español que vive y bebe, de 50 años, que se llama Pablo Dors, creo que nieto de Eugenio Dors, esta frase, el colmo de la acción es la escucha. Creo que nuestra fiebre de activismo está para tapar este colmo de la acción, que es mirar y escuchar. Creo que esta fiebre de activismo que hace los momentos del silencio, también en esta sala, hoy, tan difíciles, es un artilugio pueril para tapar lo real y la escucha y la atención a lo real.
Fijaros cómo definió una mujer que habría que conocer, también clásica, también clandestina, llamada el inspector, el arte en el siglo XX. Atender a un silencio que no duerme. Así definió el arte Clarice Lispector, autora de 2 novelas, por lo menos absolutamente terroristas. Una se llama Aprendizaje, otra se llama La pasión según G.H. Atender a un silencio que no duerme, que no descansa. Cuando John Cage, ya casi termino, cuando John Cage define la música, ya muy mayor, en una entrevista muy tardía, define la música como el arte de escuchar el ruido del mundo antes de que este ruido cuaje en signo, cuaje en lenguaje articulado, está hablando de lo mismo, de una atención a lo espectral de la realidad que casi siempre tapamos con nuestra super e hiperactividad. Fijaros que se podría decir que se ha dicho a veces que, de hecho, la enfermedad del siglo, de este siglo y del anterior, me temo del que viene, la metástasis, el cáncer, no deja de ser un síntoma corporal de nuestra pasión patológica por la multiplicación, el movimiento, el activismo, que no tiene más fin que tapar el silencio del mundo, la verdad del mundo, los espectros del mundo. Se ha presentado a veces la metástasis como la enfermedad de una sociedad que prefiere cualquier cosa antes que el reposo, que pararse a escuchar y mirar. Y fijaros también que todo esto que defiende el arte, a su manera londinense, pero hay 1000 ejemplos muy distintos. Por ejemplo, las imágenes audiovisuales de Bill Viola no tienen nada que ver estéticamente con esto, y creo que en cierto modo la estrategia es similar. En cierto modo siempre son estrategias de concentración frente a las estrategias de dispersión que se nos venden por doquier como forma de seguridad, de supervivencia, de conexión, de bienestar. Estrategias de concentración, en la cual valen más y hay más tecnología en los 5 sentidos y el sexto, que siempre va por delante, que en todas las tecnologías que se nos venden con tarifa plana. ¿Qué permite la estrategia de la concentración? Permite captar un registro infraleve, la expresión creo que es otra vez de Duchamp, que nos permite volver a ser humanos. Un registro infraleve, es decir, todo lo que ocurre entre mi pierna y el pantalón que la cubre. Lo que queda en un espejo cuando me retiro de estar frente a él. ¿Qué queda en el espejo? Duchamp insistía en estas fracciones infinitesimales de tiempo, apenas perceptibles por ninguna cámara, es donde se juega los cambios de una vida, los cursos del mundo, y también algo distinto al espectáculo, que se nos sirve por doquier como el colmo del bienestar y la seguridad. Termino ya. Tenemos 2 manos. Una creo que tiene que estar en la tontería, en la cual ya estamos con frecuencia con 2 manos. La tontería de la conexión, la tontería del espectáculo, la tontería de la información, la tontería del impacto viral, etcétera, etcétera. Y otra debe volver a tocar, seamos laicos o no tan laicos, un registro infraleve en el cual se juegan los giros de la existencia. Nada más, esto es lo que hoy quería deciros. Espero que me digáis todo lo contrario ahora mismo en el debate. Gracias.